Víctor Amela, Casi todos mis secretos, ediciones B. Buenas noches, Víctor. Buenas noches, Fernando. Este libro, según explicas en el prólogo, es un biozapping, un género literario nuevo y viejo, porque es egografía. Es verdad, tú acuñaste ese neologismo, la egografía, que me encanta, y yo le he dado una vuelta. Como soy crítico de televisión desde hace muchos años... El decano, dices. Decano. En la prensa escrita española nadie lleva más años que yo firmando críticas de televisión, hace 28 años. De manera que he inventado el género del biozapping, que es del mismo modo que cuando ves la tele zapeas de un canal a otro y te formas una idea de lo que está pasando en televisión, así en este libro puedes zapear de un capítulo a otro y hacerte una idea de qué es esto que os habla. 99 canales. En 99 capítulos, canales. ¿Tú te has autoentrevistado alguna vez en La Contra, por ejemplo, de La Vanguardia, por ejemplo, al salir este libro? Probablemente, por la frustración de no haberme podido entrevistar nunca a mí mismo en La Contra de La Vanguardia, he escrito casi todos mis secretos. Pero hazlo ahora. No creo que fuese bien recibido, ¿no? Hombre, eres el decano de la... Me lo podría permitir, ¿no? Claro, No. te lo podrías permitir. No. Bueno, todos los secretos ya sabemos que no los has contado. No. Hay que conservar yo creo que un escritor tiene que revelar secretos, pero conservando el misterio. Hay una cita en el prólogo de La Bruyère, ese pensador francés, que dice: un hombre es un montón de secretos, de manera que para no dejar de ser un hombre he puesto el casi en el título, para conservar alguna cosita todavía. Escribes con túnica romana. Escribo con túnica romana. Un amigo mío se dedica a fabricar artesanalmente puñales, sandalias, que se llaman caligae, por cierto, en latín, y todo tipo de parafernalia romana para algunos que hay en España que les gusta en los domingos pasearse vestidos de romanos, ¿no? Y a mí me regaló una túnica romana de campesino, es de lino crudo, preciosa, con 2 listas granate que van desde los hombros hasta los bajos. Podías haber venido con ella. Podía haber venido, tienes razón. Cuando me la pongo, escribo mejor. Creo que escribe ella. Los escritores catalanes tenéis cierta tendencia a la túnica romana o a las vestimentas romanas, porque Terenci también se disfrazaba de romano, ¿no? Es verdad, es verdad. Y Terenci no sé si iba con algo debajo o no. Yo voy sin nada debajo. Y cuando te pones la túnica, ¿también llevas calcetines de rayas? No. Hablas de los calcetines de rayas, que también hoy libro. también los traigo, son un guiño a los telespectadores catalanes, puesto que durante muchos años yo he colaborado en un programa de libros muy parecido a este, en el que tanto el presentador como yo, por una broma privada, nos pusimos un día calcetines de rayas, y la lección que aprendimos fue que al día siguiente nadie recordaba exactamente de qué habíamos hablado, pero todo el mundo nos citaba nuestros calcetines de rayas. O sea que la televisión es esto, Fernando. Por favor, Jesús, saca los calcetines de rayas de Víctor Amela. Envejecemos porque dejamos de jugar. Sí, esa frase me gusta, sí. Envejecemos, no dejamos de jugar porque envejezcamos, sino que justamente envejecemos el momento en que dejamos de jugar. Yo entiendo que la vida es eso, es un juego, y que hay que ser un poquito traviesos y, bueno, afrontarlo. Yo creo que la vida recompensa a la persona que se atreve a jugarla. Bueno, pues tú no envejeces porque este es un libro sumamente travieso y sumamente juguetón, ¿no? Es la intención, y yo, si tengo que acudir a las fuentes de las que he bebido para tener esta actitud ante la vida de juego, tengo que decirte, y aprovecho para decirlo ahora, creo que es el mejor momento, que hace 38 años, Fernando, que yo te sigo por televisión. Yo era un chavalín de 14 años cuando me quedaba magnetizado, hipnotizado delante de la pantalla del televisor, viendo Encuentros con las letras, en donde había un jovencito con una corbata de punto que leía, comentaba lo que leía con una erudición y con un despliegue léxico que a mí me fascinaba. Yo creo que en parte me convertí en lo que soy, en parte por los programas que vi de Encuentros con las letras. No era yo tengo 37 años. Ah, perdona, entonces me he confundido. O sea que he bebido mucho de tus pechos, Fernando, literarios, por supuesto. Bueno, también dices que envejecemos, o mejor dicho, te lo decía uno de tus entrevistados en La Contra, porque nos inflamamos. Y la cuestión de la salud te preocupa mucho y flota en las páginas de este libro, ¿verdad? Es verdad, yo he sido desde jovencito hipocondríaco, me ha parecido que padecía en cada momento de mi vida y sin descanso alguna enfermedad mayoritariamente mortal. He sobrevivido, estoy aquí con mis 51 años recién cumplidos, pero esta tarde me he encontrado muy mal, muy mal. De hecho, he venido con un ojo un poco inflamado. Ahora me he puesto una cosa que desconocía, que me ha explicado la farmacéutica, que es Mano de Santo, agua de hamamelis. Es una planta que es antiinflamatoria, no la conocía. Me ha bajado la inflamación.
Pero venía aquí hecho un Cristo. Bueno, pero eso es una noticia desoladora porque cuentas en el libro que tú tienes un iris extraordinario, que además refleja perfectamente el laberinto de tus intestinos. Y también citas a Vigas Luna, que lea no sé qué autor chino, lo tengo por aquí apuntado, que dice que la felicidad consiste en tener los intestinos limpios. La felicidad consiste en tener los intestinos limpios. Y eso que parece metafórico y que seguramente tiene mucho de verdad, porque es verdad que cuando evacuamos bien nos sentimos a gusto, resulta que tiene mucho de científico, porque ahora se ha descubierto que los intestinos generan neuronas. Las neuronas no están solo en el cerebro, sino también en el intestino, que pensamos con el intestino, que el intestino es la parte del cuerpo que está en contacto con el exterior de manera más clara y más directa. Es verdad, lo que metes de fuera va directamente ahí, ¿no? El caso es que un día que fui a un homeópata, porque tenía pues algunos problemas míos de salud, cuando me estudió el iris, porque también era iridólogo, se quedó magnetizado, cautivado por mi iris, me dijo que jamás en sus 40 años de profesión había visto un iris como ese, y me pidió permiso para fotografiarlo y poderlo incluir en los manuales de iridología y homeopatía, como ejemplo de que expresa un frágil intestino, un intestino muy sensible, que es verdad que lo tengo. No te fíes, Víctor. ¿No? Los iridólogos dicen eso a todo el mundo. A mí también me vio una vez el iris una iridóloga y me dijo lo mismo, que tenía un iris rarísimo, extraordinario, único en el mundo y que únicamente había visto otro iris igual, que era el de Jesús Hermida. Pues somos quizá tres que tenemos... Que estaba ligando contigo, te estaba diciendo que tienes unos ojos bonitos. Eso había pensado yo de tu iridólogo, a pesar de que fuera de tu mismo sexo. Sí, no es el caso. Bueno, aceite de oliva, homeopatía, acúfenos, equinácea, lo del iris que hemos dicho. Sí. Me ha llamado la atención que aquí en este libro, donde mencionas a muchos amigos, a mí entre ellos, no mencionas a Jodorowsky. Yo creo que sí, que en algún... Muy de pasada será, ¿eh? Hay un capítulo titulado Una operación psicochamánica, en el que explico cómo el hijo de Alejandro Jodorowsky, Cristóbal, que Sincronías, abro el libro y aparece recomendaciones Jodorowsky. ¿ves? Sigue. Es psicochamán, se dedica profesionalmente a esto, o dedica su vida a esto. Cuando un día llamé a Alejandro diciéndole, porque lo conozco hace muchos años, le hice un par de entrevistas en la Contra y se estableció una química, y bueno, yo le considero un padre espiritual a Alejandro Jodorowsky. Y una vez que me encontré muy mal... ¿Ya tienes dos? Sí, Alejandro bueno, y yo. exacto, sí. Pues una vez de las que creí que iba a morir, le llamé y me dijo, va a venir a Barcelona mi hijo, Cristóbal, y él te va a operar. Y me sometí a una operación psicochamánica que explico ahí con detalle, que me salvó la vida. Este es un programa de libros y tú hablas de cómo empezaste a leer. Por ejemplo, dices algo en lo cual yo coincido contigo, que el libro que más veces has leído es Tom Sawyer y Huck Finn. Ah, no sabía que... Bueno, en mi caso he leído más los de Guillermo, pero inmediatamente después llega Tom Sawyer y Huck Finn. Yo a Guillermo no lo he leído demasiado, es verdad que de pasada, yo era más de los 7 secretos y de los 5 secretos, pero el libro que más veces he leído en mi vida es Huckleberry Finn, 8 lecturas sucesivas, y Tom Sawyer, 7. O a la inversa, ahí está. Pero bueno, sí. Y también cuentas cómo aprendiste a leer a los 6 años en un solo día. Digamos que Te ponen delante de un catón y al día siguiente leías de corrido. Digamos que recuerdo el momento preciso y exacto en el que fui consciente de que estaba leyendo. Nos daban unos libritos a los 6 años en la escuela para que nos lleváramos a casa. Yo iba en autocar a casa y eran la parte de superior un dibujo y en la inferior 2 líneas de texto de letra muy gorda. Y yo miraba, yo lo que hacía era mirar y de pronto entendí que en esas letras había justo lo que en la escena representaba del dibujo, o sea, estaba leyendo. El placer intenso que sentí en ese momento no lo he olvidado todavía. Al día siguiente, cuando subí al estrado y la profesora nos hacía leer, yo siempre pues fracasaba, empecé a leer de corrido, como ahora, podría leer todo ese librito, y recuerdo exactamente que me dijo, para, siéntate. Estaba molesta. Le molestaba que yo hubiera aprendido a leer en una noche. Bueno, y a partir de ese momento te convertiste en un lector frenético por las noches con una linterna debajo de la sábana, porque tu padre estaba muy preocupado porque tú eras y sigues siendo miope y creía que te ibas a quedar ciego. Mi padre me decía constantemente, creo que no soy el único al que se lo han dicho, seguro que hay mucha gente que nos escucha que tiene esa experiencia, deja de leer que te vas a quedar ciego o, en su defecto, te vas a quedar tonto. A mí también me lo decía. ¿Sí? Tonto no, ciego. Ciego directamente. Y aquí estamos, Oye, hablando de ciegos, hablas también de Borges y dices que una noche de repente te levantas sobresaltado de improviso y te das cuenta de que ha muerto Borges y 24 horas después efectivamente llega la noticia. Es una impresión intensísima. Me despierto sobresaltado a las 5 o 6 de la madrugada, me siento en el borde de la cama con la certeza, con la convicción de que Borges ha muerto. Al cabo de 30 segundos me vence el sueño y sigo durmiendo. Por la mañana al despertarme me doy cuenta de que me ha sucedido eso durante la noche, pero no le doy importancia, lo borro de mi mente, lo olvido, me voy a la Vanguardia a trabajar, yo era becario en esa época,
Y al cabo de 24, no, al cabo de 48 horas llega un despacho de agencia en el que informa que en Ginebra Borges acaba de morir. Y entonces me entra un tembleque, porque me doy cuenta de que he vivido una experiencia que no es científicamente explicable. Yo he sabido 48 horas antes, en mis carnes, que Borges había muerto. Y deduje que su viuda había mantenido en secreto, en silencio, esa muerte durante un tiempo, por lo que fuera, para arreglar papeles. No sé si eso es así o no, pero estoy convencido de que yo supe que Borges moría en el momento en que moría. Quizá te visitó el ángel de la muerte, y lo digo con segundas, Sí. porque otro ángel sí que te visitó en cierta ocasión. Es cierto. A los 20 años de mi edad, yendo por la plaza de Cataluña, muy estresado, angustiado, agobiado, porque hacía 2 carreras a la vez, porque tenían exámenes en ese momento, 2 trabajos por hacer y fotocopias que no funcionaban, cuando te parece que tu vida es un fracaso y un desastre y todo es una verdadera mierda, en un semáforo en rojo, justo en el momento en que se ponía en verde, un hombre con abrigo largo a mi lado me dijo al oído: todo irá bien. Y cuando me giré para verle, había desaparecido. ¿Y todo ha ido bien? Es que no podía ir de otra manera, siempre va todo bien. Yo en ese momento no lo sabía, luego he sabido que siempre va todo bien, pero yo creo de verdad que era un ángel, que si no. Oye, ¿tú vas al liceo alguna vez? No, no soy muy de liceo. ¿Pero has ido alguna Sí, vez? he ido, ¿Con claro. calcetín de rayas? Sí, sin ningún problema. Cuando he ido... ¿Te dejan entrar en el liceo con Sí, calcetín no, el de liceo rayas? en Barcelona no es lo que había sido quizá cuando tú eras joven, Fernando. No, perdona, que tienes 37. Alexandre Jolian, una de Sí. las personas que entrevistaste en La Conta, te dijo una cosa bien curiosa que me ha llamado la atención. Te dijo la conmiseración, y él tenía parálisis, Parálisis cerebral. La conmiseración es un sentimiento pérfido, y te lo ilustra con la siguiente anécdota. Baudelaire vio una mañana a un mendigo tendido ante el portal de su casa, postrado, humillado, la mano tendida. En vez de darle dinero, Baudelaire le dio una patada, y otra, hasta que el mendigo se alzó y le plantó cara diciéndole: ahora sí somos iguales, frente a frente, ahora sí puedo compartir contigo mi dinero. Claro. Me contaba Alexandre Jolien esta anécdota porque él es paralítico cerebral. Yo fui a entrevistarle con un espíritu paternalista. Pensé, bueno, Ya, pobre chico, pobrecito, paralítico cerebral, no podrá expresarse, ya le voy a ayudar. Será una entrevista bonita, gracias a mí. Las lecciones que me dio en una hora me han marcado, guían mi vida. Ese chico, con su parálisis cerebral, con sus convulsiones, con sus espasmos, tenía la mente más lúcida que conozco. Me citó incluso a un autor que yo debería conocer como catalán, que es Ramon Llull. Él lo conocía al dedillo, yo no lo había leído. Y me impactó mucho una frase que me citó de Llull, que es la siguiente. Llull dijo, y lo citaba Jolien, y es su lema: puesto que existimos, alegrémonos. Y eso es lo que le guía a él, lo que le hace estar en la vida con una actitud alegre, pese a todas sus dificultades. Yo pensaba, ¿cómo si alguien como él es alegre, no voy a serlo Eso yo? es San Francisco de Asís, el cántico de las criaturas. Pues supongo que coinciden Llull y San Francisco de Asís. Crítico de televisión. Víctor, hablas aquí de la televisión y dices: el concepto telebasura es solo una redundancia consoladora. Y ya solo me atrevo a estas 2 definiciones de telebasura, bien curiosas. Una, telebasura es toda televisión que uno ve avergonzándose de que pudieran verle viéndola. Y 2, telebasura es toda televisión a la vez muy vista y muy mal vista. No está mal, Claro, ¿eh? es que telebasura es un concepto tan sencillo, tan fácil, pero tan indefinible y tan indeciso. No hay ninguna definición exacta de telebasura. Por lo tanto, para mí es un concepto basura en sí mismo. De manera que, dándole vueltas al asunto, llegué a la conclusión de que solo podíamos considerar telebasura de forma subjetiva aquello que nosotros mismos viéndolo nos avergonzaría que nos viesen viéndolo. Y ya me quedo ahí, ¿no? Por otra parte, la especie humana, Fernando, es una especie basurógena. Este es un neologismo que me he inventado yo también. Es decir, desde las cavernas, ¿qué estamos generando? Sino huesos mondos de animales, defecaciones, restos. Incluso nuestra piel está soltando en cada momento células muertas. Estamos, bueno, por no hablar de la basura espacial. Generamos basura constantemente, de manera, ¿cómo no va a haber también basura en la televisión? Es inevitable, es parte de la condición humana. Tú, entrevistador pertinaz en La Vanguardia y en tantos otros sitios, eres hoy alguacil alguacilado. Ay, ay, ay. Y uno de las entregas de este libro se titula Cómo entrevistar. Y dices algo con lo cual yo no estoy de acuerdo. Tú tienes una estrategia como entrevistador totalmente distinta a la mía, que también soy un entrevistador. Tú dices, lo ventajoso de la entrevista impresa, es verdad que hablas de la entrevista impresa, es poder charlar largamente con el entrevistado para seleccionar después las respuestas más interesantes o significativas para tus lectores. Pero eso para el entrevistado es peligrosísimo. Por ejemplo, en Estados Unidos, por lo general, te envían por escrito, las cobran, te envían por escrito las respuestas a las preguntas de quien entrevista, precisamente para evitar que el entrevistador pueda manipular lo que ha dicho, seleccionar, cortar, pegar, etcétera, ¿no? No, lo que es cierto es que yo jamás diría eso al respecto de la entrevista audiovisual.
De hecho, he probado a entrevistar en televisión, ahí en un canal en Cataluña, en 8TV, y he descubierto que no tiene nada que ver. La entrevista en prensa permite la conversación pausada y luego la selección de lo mejor, mientras que en la entrevista en televisión te la juegas en 10 minutos o en 15, como ahora tú conmigo. Si yo no soy brillante, si no digo cosas interesantes, si no atraigo a la audiencia, tú has fracasado también. De manera que tú tienes que preparar muy bien las preguntas que me haces, e incluso que sean lo más afiladas y lo más precisas posibles. De manera que tienes razón. Bueno, esta es seria, esta pregunta, digo. Hablábamos de Jodorowsky hace un momento, dices en uno de los capitulillos, quizás haya que leer el Délfico Gnosis Eiton, conócete a ti mismo, como constrúyete a ti mismo y vivir así a fondo la ficción de que puedes construirte, la verdadera aventura. ¿La has corrido, Víctor? ¿Sigues corriéndola? ¿Tiene término? Yo aprendí de François Jacob, que era un premio Nobel al que entrevisté de medicina, que me decía, se trata de construirse a uno mismo, construirse a uno mismo. Y él interpretaba como el sentido exacto de ese Gnosis Eiton, de ese Gnoscete Ipsum, como constrúyete, no conócete, constrúyete a ti mismo. Porque si tienes que conocerte a ti mismo, ¿qué hay ahí? ¿Cómo puedes llegar a la certeza de que te has conocido? Es imposible. En cambio, sí puedes construirte y ser testigo de tu propia obra, de tu propia construcción. Y yo creo que sí, que tú y yo y cualquiera de los que nos ve estamos construyéndonos cada día. Lo que pasa es que hay días en los que quizás no nos gusta cómo hemos puesto ese ladrillo, ¿no? Hablemos de mi tema favorito, los gatos sagrados. Ya. Dios mío. Bueno, dices que al principio de este capítulo dices, quizá debería tener gato en casa, no lo tienes. No lo tengo. Grave error. Bueno, discutamos de eso. Porque el gato es el animal de los escritores. Mira, yo tengo aquí este libro que te aconsejo vivamente, Alma de gato, 78 historias de amor e inspiración entre humanos y felinos, y de estas 78 historias de amor, la mayor parte son escritores. No, yo en ese capítulo cito a una docena larga de escritores que han hablado de su experiencia con los gatos y de cómo les han inspirado. Pero yo no puedo compartir mi espacio con un gato porque creo que me distraería demasiado, me da la impresión. Al principio de ese capítulo hablas de mí, pero no me citas, no citas mi nombre. Dices, sin gato no hay hogar, dice un amigo escritor. Eso te lo he dicho yo. Eso me he dicho yo. Pero bueno, como te dedico otro capítulo entero... otro capítulo, es verdad. Dragó, ¿cómo lo titulo? El exagerado Hidalgo. El exagerado Hidalgo, pues sí. No te iba a citar también en otro capítulo, Fernando. Bueno, pero acto seguido dices algo que yo no sabía de los gatos y yo creía que de los gatos lo sé todo, que me ha llamado poderosamente la atención. Bueno, dices, el gato es un animal muy misterioso y literario, cierto. Sí. Pero dice, de hecho, la escritura la debemos al gato. Sí. Me hace ver el amigo Jordi Esteva. El almacenamiento de los excedentes de grano en Sumeria y Egipto tenía un enemigo terrorífico, las ratas. Solo los gatos eliminaban con eficacia las ratas y así, gracias al gato, con el grano acumulado inventamos la escritura, que es un sistema que nace para contabilizar lo almacenado. Claro, fíjate, cuando estuve hablando contigo este verano de gatos, bueno, me explicaste cosas maravillosas, como lo de que cuando 1 millón de gatos sueñen lo mismo, lo verán a ser hombres. Lo cuentas. Que eso me impactó muchísimo, ¿no? Que lo decían los egipcios. Pero eso en definitiva es la definición de la literatura. ¿Qué es lo que busca un escritor? Que muchos lectores al mismo tiempo en el mundo leyendo su libro tengan los mismos sueños, ¿no? Es verdad. Pero hemos perdido la batalla, ¿sabes por qué? ¿Por qué? ¿Sabes cuál es la actividad humana que más personas en este momento en el planeta Tierra están haciendo simultáneamente, Fernando? Escribir. Ver la televisión, lo siento. Bueno, de hecho, entre ellos tus telespectadores. Bueno. Y luego en segundo término, copular. Pero, bueno, cosa que se puede hacer a la vez, ¿no? Ver la televisión y copular. Sí. Sobre todo si es una película porno. También, pero incluso viendo tu programa... Lo que es difícil es ver la tele, copular y escribir al mismo tiempo. Eso ya... No, pero cuando yo te decía que hay muchas personas en el mundo que en estos momentos están escribiendo, no lo decía en broma. Sabes que, según no sé qué estadística en Estados Unidos, y lo he citado en este mismo programa en varias ocasiones, en el año 2017 o 2019, no recuerdo bien, habrá en el mundo, o al menos en Estados Unidos, más escritores que lectores. Yo creo que estamos ya en ello, ¿eh? En España creo que ya hemos pasado esa barrera. Yo también lo creo. Si hasta escribo yo libros, Fernando, ¿dónde vamos a ir a parar? Omar Khayyam. Omar Khayyam. Me enteré del otro día de que hubo, en algún momento de principios del siglo XX, círculos omarjayanistas, gente fanática, devota de Omar Khayyam más que de cualquier partido político. Si existiera ese círculo, yo me adscribía inmediatamente. ¿Tú sabes quién tradujo los rubayatas? Lo encontré yo en un librero de Lance hace muchos años, Rubén Darío. Me imagino que no directamente del farsi, claro. Sino a través del inglés, claro, probablemente. A través del inglés, pero hay una traducción. A mí me fascina la actitud de ese persa del siglo X, que siendo un hombre del Islam,
Claro, la idea que nos llega ahora del Islam es tan contraria a eso. Un hombre que sabe disfrutar de la vida, del vino, de las mujeres, que entiende que esto es un paso, que es un tránsito, que es un soplo, que incluso se burla de los clérigos y les azota. Es la actitud que yo quiero tener. Bueno, pero él era un sufí. Y el sufí es la heterodoxia sí. dentro del Islam, como el gnosticismo lo es dentro del cristianismo, como la cábala lo es dentro del judaísmo. Pues terminemos con Omar Khayyam. Si venir al mundo de mí dependiese, no vendría. Si irme fuese cosa mía, ¿para qué debería hacerlo? Lo mejor de todo sería que a este mundo cruel ni hubiese venido, ni tuviese que irme, ni tuviese que estar. A lo que Víctor Amela añade, exacto, pero ya que estás, disfrútalo y alégrate, bobo. Y yo les digo, todo aquello de lo que hemos hablado y muchas más cosas de las que no hemos hablado están en este libro alegre, divertido, aéreo, jovial. Disfrútalo, bobo. Muchas gracias, Víctor. Gracias, Fernando. Muchas gracias.